el sacerdote Arturo Carrasco. Él es sacerdote de la Iglesia Anglicana. Gracias. Gracias por la invitación a Bernardo Barranco, un reconocimiento amplio al acierto en esta coyuntura a Beatriz Pajés, y una felicitación hoy en el Día Internacional del Periodismo a todos los trabajadores del periodismo, a la revista Siempre, a la directora de la revista Siempre por su labor. Y entrando en materia, el texto bíblico hoy por hoy podría justificar la esclavitud, podría justificar la discriminación de género, podría justificar la discriminación de raza, por nivel socioeconómico. Y básicamente todos estos aspectos, afortunadamente, han sido modificados incluso con criterios cristianos. Pareciera que nos falta dar este paso en el reconocimiento también a la diversidad sexual, que dicho también sea de paso, la homosexualidad es apenas una expresión de la sexualidad, que no es la única alternativa a la heterosexualidad. La Iglesia Anglicana, por su eclesiología, tiene un modelo que permite que las diferentes provincias puedan hacer algunas modificaciones a sus propios criterios. Es el caso de la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, que ha reconocido ya el legítimo derecho del sacramento del matrimonio para las parejas homosexuales. Esto es un hecho real ya en los Estados Unidos. Canadá ha dado un paso muy importante, muy probablemente en el 2019 esto también sea una realidad en Canadá, y Escocia está evaluándolo. En el caso específico de México, el sacramento del matrimonio para la Iglesia Anglicana de México en el año 2010 fue reconocido como la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, esto no está escrito en piedra. Hace 160 años, también como mencionaba el maestro Ruiz, hubo una reforma que fue apoyada por una veintena de curas, exclusivamente los que lo hicieron público, el respaldo a esta reforma en materia religiosa. Y si no hubiera sido por esta reforma, muy probablemente la gran mayoría de nosotros no estaríamos hoy en esta mesa. La separación entre lo religioso y el Estado, de suyo, me parece que también en esta nueva hermenéutica bíblica también necesitaría una nueva hermenéutica jurídica, porque de suyo el concepto laico, en las tradiciones que nos consideramos católicas, se refiere a la feligresía. Los laicos son los miembros bautizados de esta confesión religiosa. Y personalmente, cuando escucho el concepto Estado laico, perdónenme, pero me resulta entender un Estado monaguillo, que es prácticamente lo que estamos viendo en estos días. Escuchar a los presidentes de la bancada del presidente en el Senado y en la Cámara de Diputados diciendo que este tema es secundario, perdónenme, o bien es un reconocimiento de confesión de fe, o están dando la espalda al titular del Ejecutivo. Habría que preguntárselos a los mismos diputados y senadores. Habría que preguntarle al Partido Acción Nacional si efectivamente es o no es un partido confesional. Un sector de ellos insiste en que no, pero también nos gustaría que fijaran una postura clara en esta materia y no que digan que es un tema secundario, que evidencien sus propias convicciones. Cuando vislumbramos el ambiente en el que nos encontramos, la convocatoria a las marchas para el día 10 y el 24, hay que reconocer también que de facto el matrimonio igualitario es un hecho reconocido ya por la legislación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que este es un derecho, puede ser controvertido en algunos estados, sin embargo lo único que van a conseguir es lo que está sucediendo hasta hoy en día. Un turismo
hacia la Ciudad de México para poder casarse sin ninguna cortapisa. Por otro lado, la misma legislación reconoce ya que cualquier adulto puede adoptar. Esto tampoco es un tema novedoso. Hay, sin embargo, un azuzamiento de algunos líderes religiosos romanos y evangélicos que están pretendiendo distorsionar la información. Cuando esto ya es un hecho, pretenden decir que apenas va a suceder. ¿Qué es lo que están buscando estos líderes religiosos? ¿Qué es lo que este fundamentalismo católico romano y evangélico está buscando cuando este derecho ya está consagrado en la legislación vigente? Distorsionan la información diciendo que hay un atentado contra la familia. Y la verdad es que la familia tiene una serie de retos que van más allá de la sexualidad de los miembros ajenos a la propia familia. El reto es estructural, sistémico, económico, laboral. Habrá que recordar, por ejemplo, que Francisco mismo en su encuentro con los obreros y los patrones de México en Chihuahua sugería que la carga horaria laboral fuera reducida para que los padres de familia pudieran convivir con sus hijos. Ahí hay otra oportunidad. Si bien se puede argumentar bíblicamente contra la homosexualidad, Pablo, el apóstol, hace un decálogo que también señala la corrupción, el adulterio, el robo. Yo no veo a estos líderes religiosos convocando a marchas para proscribir estas conductas. Hay una alegría ufana del crecimiento exponencial de ciertos grupos cristianos, sin embargo todavía no se reflejan en la conducta social de nuestro país. Esta batalla, sin embargo, por los tiempos electorales que vivimos en nuestro país, parece que en lo inmediato no va a llegar a buen puerto. La gran mayoría de nuestros legisladores tienen aspiraciones electorales y seguramente no pretendrán desgastarse en la coyuntura. El 2018 es un tema que está en la agenda de nuestros senadores y diputados, y esto les implicaría un desgaste que podrían considerar necesario. Yo exhortaría a los señores legisladores para que reconsideren y vieran esta como la posibilidad también para madurar en la separación entre las religiones y el Estado. Dicho sea de paso, yo considero que los derechos no pueden sujetarse a criterios democráticos, mucho menos electorales. Este entendimiento del cuidado de las minorías siempre está en riesgo para ser apabullado por las grandes mayorías. Miedo a la diversidad, como en su momento hubo miedo a las mujeres, hubo miedo al diferente, a lo diferente. La familia, en términos cristianos, ha tenido un modelo idílico que es muy ajeno a lo que pretenden presentar algunos líderes religiosos. María concibe y José se entera mucho después. José no es el padre biológico del Redentor del mundo. La primera consideración de José cuando se entera de esta noticia es abandonar a María. Este modelo de papá, mamá, niño, niña, perritos, etcétera, la verdad es un cuento de hadas porque ni siquiera es bíblico. ¿A qué modelo de familia se refieren? ¿Al que han creado de manera supersticiosa? El modelo de laicidad, como hoy se ha venido viviendo, también me parece, decía hace rato, superado. Más que pensar en un Estado laico, deberíamos considerar un Estado soberano, que base sus criterios en los intereses propios del Estado y no por la presión religiosa de ningún grupo, por más mayoritario que sea. Pluralidad también es todavía un poco más complejo que diversidad. Hay ya organizadas marchas para el día 11
y para el día 24, contramarchas que dan respuesta a las marchas convocadas por estos fundamentalismos religiosos. Estamos llegando a un nuevo enfrentamiento civil. ¿Y dónde queda hoy por hoy que el mundo se pregunta si las religiones podemos ser un factor de armonización o podemos ser un factor de conflicto? ¿Dónde queda el principio ético que rige a la cristiandad en el amor al prójimo? En el amor al prójimo, además, como el que llamamos Redentor nos ha enseñado. Él se acercaba a todos aquellos marginados, a la samaritana, inventa el cuento del buen samaritano, ajeno a su propia confesión de fe que hace el bien. Dicho sea de paso, las reformas no atentan contra la familia. Todas las familias podrán preservar su propio modelo educativo, sus propias convicciones religiosas, sus propias convicciones en educación sexual. ¿Cuál es el temor? ¿O cuál es la pretensión? Que en este último bienio de la administración algún sector religioso luzca como más poderoso que antes, que algún sector religioso fundamentalista pretenda imponer sus criterios al resto de los mexicanos. Hay una serie de preguntas que vale la pena hacer en un análisis político de la coyuntura. Es sabido por todos los analistas políticos que el último tercio de la administración, por el propio ejercicio del gobierno, el gabinete y su titular, se van desgastando. Es el periodo de más debilitamiento para el ejercicio de la autoridad. ¿Qué pretende este sector religioso cuando alza la voz en este tono con mentiras? Prácticamente a una década de la Guerra Cristera, en donde mi bisabuelo, por parte de mi abuelo materno, perdió la vida a manos de los cristeros. A sus servidores les parece que esta coyuntura está siendo utilizada para reposicionar en el ámbito de las políticas públicas a este fundamentalismo religioso. Me parece que tienen todo el derecho a expresar sus propias convicciones dogmáticas de fe y morales. Están en todo su legítimo derecho. Pero de eso a pretender que sea norma jurídica para todos los mexicanos, hay un trecho que debemos cuidar, hay un trecho que debemos salvar. Por esto insisto en el reconocimiento y el acierto de este foro, de esta mesa. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Sin embargo, la batalla tiene que ser con argumentos, la batalla tiene que ser con inteligencia, la batalla tiene que ser por otras vías. No engañando al pueblo, diciendo que esta normatividad atenta contra la familia, porque esto es falso. No engañar al pueblo de México diciendo que sus hijos van a tener que ver textos pornográficos en la educación primaria, porque esto es falso. No engañar al pueblo de México diciendo que están atentando contra el valor sagrado de la familia, de mamá, papá, perrito, 2 hijos, porque eso es falso. Lo que se está poniendo en la mesa es la posibilidad de la convivencia armónica en la pluralidad, también en materia de la sexualidad. Cada iglesia, cada convicción de fe tendrá sus propias normatividades. ¿O es que este fundamentalismo religioso no tiene la capacidad para convencer a su feligresía? ¿O es que este fundamentalismo religioso no tiene la capacidad argumentativa para poder tocar esos corazones y convencerlos de vivir de la manera en que ellos creen que deberían vivir? ¿Por qué llevar esta convicción al marco jurídico? ¿Por qué pretender que aquellos que tenemos otras convicciones tengamos que sujetarnos a las que ellos disponen? Lo que está en juego es ni más ni menos que la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias Arturo Carrasco, Iglesia Anglicana.
no solamente por las advertencias, sino también porque nos recuerda un aspecto central. Así como lo religioso se convierte en ciertos escenarios en un factor de radicalización, ¿no? Así lo religioso es un factor de concordia y de paz. Ahí depende de los actores el cómo juguemos este factor.